Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos, sean bienvenidos. Que el Dios Todopoderoso sea hoy bendiciendo nuestras vidas. Acomódense, siéntanse bien como en su casa. Y vamos a disponernos en esta hora a estudiar la bendita palabra del Señor. Muy bien, mis amados. Estamos en una serie que titulamos Viviendo en la Libertad. Diga, viviendo en la libertad. Bueno, pues ese es el plan y el propósito de Dios, que una vez lo conozcamos a Él, podamos vivir en esa paz, esa tranquilidad, y que salgamos de todas aquellas prisiones donde el sistema nos ha metido, aquellos preconceptos, aquellas cosas que no son agradables a los ojos de Dios, llámese pecado, llámese dogmas y una cantidad de cosas que el hombre tiende a imponerle al ser humano. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado El sacrificio supremo. Diga, sacrificio supremo. ¿Quién fue el que pagó ese precio? ¿Quién fue el que se sacrificó a lo sumo, a lo máximo? Diga conmigo, el Señor Jesucristo. Estamos estudiando el libro de los Gálatas, epístola, carta escrita a los Gálatas. Y ahí hemos estado hablando sobre la experiencia que el apóstol Pablo tuvo, una experiencia personal que él tuvo, del conocer al Señor Jesucristo, que a él no fue nadie que le hubiera contado, no fue nadie que le hubiera predicado, sino el mismo Dios le habla a través del Señor Jesucristo, el Señor le ministra y él se convierte al Señor por causa de un encuentro que tuvo personalmente con Cristo Jesús. Vimos la experiencia que él tuvo en Arabia, toda la parte que él nos manifiesta la Biblia en el libro de Gálatas, de cómo conoció el evangelio, este evangelio de la gracia, un evangelio que él predicó por diferentes lugares. Sabemos y estuvimos estudiando cómo los judaizantes querían refutar, querían poner de manifiesto y en duda lo que era el ministerio del apóstol Pablo. Pero también vimos, la última vez que estuvimos aquí hablando sobre el tema, vimos como en Antioquía, no sé si alguien recuerda, en Antioquía es invitado Pedro a esa reunión tan especial en esa iglesia en Antioquía. Y Pedro comparte tal vez un tiempo muy especial con ellos, hasta el punto que aún el alimento y todo lo que los, digamos hasta ese momento, no cristianos, pero que se han convertido al Señor y que son el grupo de aquellas personas que son como descalificadas de cierta manera. Los judíos creían que ellos eran los intocables, los únicos, los preferidos por Dios, los consentidos de Dios, porque así lo era, pero que Dios en un momento determinado le abre la puerta también a aquel grupo de personas llamados los gentiles, y entonces también, al igual que los judíos, entran a ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor. Ahora Pedro está invitado en esta iglesia de Antioquía y conoce a esos nuevos hermanos que en otro tiempo eran tal vez descalificados, pero que ahora por la gracia y la misericordia de Dios pueden hacer parte de las mesas y pueden compartir con ellos. Pedro llega ahí, va, comparte en las diferentes mesas, se siente bien, se siente a gusto con ellos, pero decíamos la última vez que de repente llega una visita de Jerusalén, de un grupo de hermanos, que de cierta manera eran legalistas, y entonces Pedro como que se avergüenza, como que le da pena de compartir con ellos en las mesas y dice, no, yo estas mesas no voy a comer de aquellas. Entonces Pablo lo amonesta, le dice, bueno, pero a ver Pedro, si ya has venido compartiendo con nosotros, has estado con nosotros, has vivido con ellos, has practicado cosas con ellos, ahora como así que como llegan ellos, entonces para que no lo vean o para que no se sienta mal, entonces se aparta a ellos. Entonces, a ver, o has dejado el legalismo o aún sigues teniendo cosas del legalismo. Y vamos a mirar la escritura en el libro de Gálatas, capítulo 2, a la altura del verso 14. Dice el apóstol Pablo en esta carta, esta epístola que le escribe a los Gálatas: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En otras palabras, le está diciendo, a ver, Pedro, o sea, lo que quieren mostrar es que para que sea acepto a Cristo, los gentiles tienen que primero ser judíos para luego ser aceptados.
No es así, Pedro. Porque el Señor Jesucristo, en Él ya no hay ni griego ni judío. No hay blanco ni negro. No hay hombre ni mujer. Todos somos en Cristo unos. ¿Cómo pretende judaizar a este grupo de personas? Y perdóname, Pedro, pero nosotros ya hemos comprobado que seguir la ley no le da la salvación a nadie. Pero nosotros escuchamos un nuevo mensaje, que es el mensaje de la gracia. Y por gracia nosotros somos salvos. No por obras, para que nadie tenga que justificarse por lo que hicieron. Entonces, Pedro, ¿por qué quieres insistir con tu actitud, con tu comportamiento, con tu forma de actuar? ¿Por qué quieres insistir que la gente tiene que de cierta manera judaizarse? Y es el reproche que le está haciendo aquí a Pedro. Y a partir del verso 15 en adelante, entonces Pablo comienza a darle doctrina. Y tiene como título, a partir del verso 15, de ahí en adelante, va doctrina. Del verso 15 de Gálatas 2, 15 hasta Gálatas 4, 31, va toda la parte doctrinal que Pablo quiere sembrar en los corazones de ellos. Y que obviamente Dios también la trae para nosotros. Vamos entonces a Gálatas capítulo 2, a la altura del verso 15, para mirar esto de la justificación por la fe. Dice el apóstol Pablo: nosotros, judíos de nacimiento, y no, escuchen lo que dice, no pecadores de entre los gentiles. Había dos grupos de personas: nosotros los judíos, decían ellos, y los otros, los pecadores. O sea, como ellos creyéndose perfectos y que no fallaban. Entonces está hablando aquí Pablo: nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, verso 16, sabiendo que el hombre, diga conmigo, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, escuche lo que dice la Biblia, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y entonces está haciendo una declaración muy clara, muy sencilla, de lo que es la justificación. Y lo que está diciéndole el apóstol Pablo a ellos que están ahí reunidos y nos habla a nosotros, es que no necesitamos agregarle o añadirle nada aparte de la fe en Cristo Jesús. Porque querían imponerle cosas, ponerles carga a la gente, como tal vez hoy también se busca hacer. Sí, crean Jesús, sí, venga a la iglesia, pero usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Sumarle cosas. Y entonces Pablo tiene que desbaratarles los argumentos diciéndole, bueno, Pablo, que es una persona que se levantó en las mejores escuelas, con Gamaliel y lo demás. Dice, nosotros conocemos todo el tema de la ley. Nosotros hemos caminado en la ley durante mucho tiempo. Es más, nuestros padres, 1500 años, han caminado tratando de obedecer la ley y ninguno ha sido justificado. Ninguno puede ser justificado por la ley. Entonces, ¿cómo pueden pretender tratar de que ellos sí sean justificados por la ley? Y comienza a hablarles de unas cosas muy claras. Y vamos a analizar y a desglosar un poco este pasaje. Verso 16. Sabiendo que el hombre, ¿sabiendo que qué? Es decir, la Biblia nos muestra que el hombre sabe. Diga conmigo, el hombre sabe. Nosotros sabemos. Y les pongo un ejemplo. A esta altura de la vida, tú y yo debemos saber si somos salvos. ¿Se puede saber si somos salvos? ¿Sí? Tú podrías hoy, con su conciencia, decirte si verdaderamente tú eres salvo. Tú puedes tener la certeza y la seguridad hoy que eres salvo. En otras palabras, si el Señor hoy nos llamara a su presencia, podríamos estar seguros
que tenemos la salvación? Sí, con toda la certeza y con toda la seguridad. Porque la Biblia lo que está diciendo es que el hombre sabe. Nosotros debemos saber. A esta altura de tu vida cristiana, tú no puedes decir, yo la verdad no sé, yo creo que sí, pero la verdad no tengo la seguridad. ¿Quién sabe? No. No, escúchame. Esos son de los temas que nosotros no podemos aplazar. Tú puedes aplazar muchas cosas en la vida. Tú puedes postergar y decir, eso lo hago después, yo después lo miro, más adelante. Voy a salir a pasear, después lo miro. Y todo ese tipo de cosas se podrían dejar a un lado. Pero lo que no, como cristianos, podemos dejar a un lado es la certeza de la salvación. Ahora, yo no sé si tú a esta altura de tu vida sabes cómo se salva una persona. Si alguien le preguntase a ustedes en esta hora, oiga, pues dígame cómo se hace para ser salvo, tú tendrías la claridad en 2 minutos de mostrarle a la persona cómo puede ser salva. Sí, levanten su mano por favor. Lo debemos saber. Si alguien le pregunta, dígame por favor, ¿qué hago para ser salvo? ¿Tú qué le dirías a él? Por favor, dígame. Vamos a participar un poquito. ¿Qué podríamos decirle? ¿Cómo una persona es salva? Creyendo en Jesucristo. Volviendo al arrepentimiento. Arrepintiéndose y poniendo la fe en Jesús. ¿Y qué más? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mire, ¿será que si nosotros no nos bautizamos, podemos ser salvos? ¿Sí? Ok, porque hay lugares, escúcheme, hay doctrinas, hay enseñanzas donde le dicen a la persona que si ella no se bautiza, no va a ser salva. Pero yo creo en Jesús, pero si no se bautiza, si usted no da el paso del bautismo, no va a ser salva. ¿Eso será cierto o no? Otro le dice, mira, sí, no, bien que vengas a la iglesia, pero usted se tiene que vestir de esta manera, porque si usted no se viste de esta manera, no es agradable ante los ojos de Dios y no va a ser salva. Otro le dicen, bueno, usted puede ir a este lugar y puede creer en Cristo, pero si usted no diezma, no se salva, porque el que no diezma no se salva. ¿Eso es cierto? No. Mire, escúcheme, porque es que ahí tenemos nosotros que entrar a mirar. La Biblia está diciendo, sabiendo que el hombre sabe muchas cosas, y esta palabra que habla de hombre está refiriéndose a la humanidad entera, no solamente a los hombres, a los varones, sino a la humanidad entera sabe. No está hablando de raza, no está hablando de culturas. El hombre sabe, porque Dios de cierta manera nos dio el conocimiento y el discernimiento como Él, para que nosotros podamos saber. Obviamente no nos comparamos a la sabiduría de Dios, pero tenemos parte. Dios, cuando nos creó a su imagen y semejanza, implantó en nosotros parte de lo que Dios es. Y Dios tiene conocimiento y sabiduría, y el hombre lo sabe. Pero quiero decirles que hay algunas personas que no saben si van a ser salvas. Y la Biblia es muy clara y muy específica, muy explícita en eso. Y nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero escúcheme por favor. La gente dice, bueno, yo ya confesé mis pecados y yo me sentí mal y sí, hablé con Dios. Escúcheme. Una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el ¿qué? El remordimiento. Porque hay algunas personas que pueden estar confundidas, que piensan que ya se arrepintieron, pero realmente no se han arrepentido. Lo que tuvieron fue un remordimiento porque se sintieron mal con Dios, pero en el momento que tuvieron la oportunidad de volver a hacer eso, lo hicieron. Y es que el arrepentimiento es diferente, porque el arrepentimiento es la palabra original, metanoia, que es un cambio de mentalidad, un cambio de forma de pensar, un cambio de mente. Es entender nosotros que no podemos seguir igual como estamos, que vino el Salvador llamado Jesús y tomó nuestros pecados. Pero hay conceptos que son muy básicos en la vida cristiana, pero que tal vez no los conocen muchos. Por ejemplo, nosotros, y he escuchado ahora que si creemos en Jesús, podemos ser salvos. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu familia, si ellos creen. La Biblia dice en Juan 1:12, ¿qué dice la Biblia?
Mas a todos los que ¿qué? Los recibieron y creyeron en él, les dio ¿qué? El privilegio de llegar a ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Y hay varias cosas ahí. Los que creyeron. ¿Qué es eso de creer? ¿Creer qué? Creer cree. Porque es que si no tenemos claridad con eso, la Biblia en Santiago dice que aún los demonios ¿qué? Creen, pero no son salvos. Entonces, ese creer, ¿a qué hace referencia, iglesia? ¿Creer qué? Ok, que Cristo murió por nosotros, muy bien. Pero si yo pregunto conceptos que son muy básicos en la vida cristiana, podemos tener la seguridad de contestar cómo es. Por ejemplo, nosotros creemos que Jesucristo se bautizó o no, porque la Biblia lo muestra. Pero la pregunta es, ¿para qué se bautizó Jesús? Para los ejemplos, dicen por acá, ¿para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Obediencia al Padre, para cargar pecados. ¿Qué más? Cumplimientos proféticos. ¿Qué más? Bíblicamente, ¿por qué y para qué se bautizó Jesús? ¿Él tenía necesidad de bautizarse? Algunos dicen para limpiar sus pecados. Les digo lo que en la reunión anterior alguien me dijo, para limpiar los pecados. Yo pregunto, ¿acaso Jesús pecó en algún momento? ¿Acaso Jesús tenía que limpiar pecados? No. ¿Es así o no? Jesús nunca pecó. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero ¿qué? Sin pecado. Nunca. Entonces, no se bautizó para limpiarse los pecados. ¿Pecados de qué? Si él no tenía pecados. Alguien me dijo, para recibir al Espíritu Santo. No, es que Él es el mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola persona. Entonces, vamos a mirar, pues para que tú lo tengas muy claro, porque es creer en que Jesús. Porque todo el mundo cree. Sales y preguntas, si creen en Jesús, sí, yo creo. No les digo, la Biblia dice que hasta los demonios creen, pero no son salvos. ¿Creer qué? El acto. Comencemos con lo básico. Que Jesucristo vino a esta tierra. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Que vino a la tierra? Que nació a través de una mujer que se llamó ¿cómo? La María siendo virgen. Es decir, la Virgen María. Pero la Biblia nos muestra, ¿María siempre fue virgen? Pues cuando vino Jesús, ella era virgen. Pero ella se casó. Ella vivía con su esposo. Ella tuvo intimidad con su esposo. Y tuvo más hijos. ¿Sí sabían eso? Tuvo más hijos. Bien, entonces sí, en el momento que es concebido Jesús, es virgen, pero después es una señora. Tiene sus hijos. Entonces no es que siempre fue virgen. En su momento cuando Cristo nace, ella es virgen, pero ya. La respeta. Es que ustedes no quieren a María. Claro que la queremos. Claro que la respetamos. Mire, fue tan excelente María que Dios puso su mirada en ella. Dijo, esta mujer es excelente. Y a través de ella la utilizó como un instrumento para que por medio de ella naciera el Salvador de este mundo. ¿Sí? Creemos, yo creo eso. Pero de ahí a que la idolatremos, de ahí a que la veneremos, ya es diferente. Porque el que vino a pagar el precio por nosotros fue Cristo Jesús. Y el que murió por nosotros fue Cristo Jesús. Entonces creemos en el nacimiento de Jesús. Otro concepto. Jesús, durante su trayectoria, su travesía como niño, ¿hizo algún milagro? No, la Biblia no registra ningún milagro. Por lo tanto, yo no puedo creer que el divino niño haga un milagro porque él como niño no hizo ningún milagro. Jesús, ¿a los cuántos años se bautizó? 30 años. 30 años. Ya siendo adulto, se bautizó. Ahora, ¿cuánto tiempo duró Jesús en esta tierra? 33 años y medio. Es decir, su ministerio fue ¿de cuánto tiempo? De 3 años y medio. En esos 3 años y medio, Jesús hace milagros. Antes no ha hecho milagros. ¿Cuál fue el primer milagro que se registra en la Biblia? Unas bodas, Juan capítulo 2, unas bodas en una región que se llamaba Caná de Galilea.
¿Qué milagro hizo Jesús? Convirtió el agua en vino. Hizo un milagro tremendo. Y de ahí en adelante hizo una cantidad de milagros. ¿De acuerdo? Yo creo eso en Jesús, que hizo milagros. Ahora, Jesús hace los milagros después del bautismo. ¿Para qué se bautiza Jesús? Jesús, ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, por la ley, que es sombra de lo que estaba por venir, cómo la gente, cómo el pueblo de Israel se limpiaba de pecados. ¿Qué hacían ellos? ¿Cómo hacían ellos? Todos los años se reunían y traían le contaban los pecados ¿a quién? Al sumo sacerdote. El sumo sacerdote como que recopilaba todos los pecados del pueblo, y entonces traían un cordero, ustedes recordarán ahí el Levítico, un cordero, e imponía las manos sobre el cordero, que era como transferirle los pecados a ese cordero, y lo mandaban al desierto y moría. Y entonces el pueblo celebraba porque ya estaban limpios ¿de qué? De pecado. Y eso lo hacían cada ¿cuánto? Cada año. Así lo hacían. Y era una sombra de lo que estaba por venir. Ahora, cuando Jesús se va a bautizar, ¿quién bautizó a Jesús? Juan. ¿Juan qué? El Bautista. Primo hermano de Jesús. Y cuando ve venir a Jesús, ¿cuáles fueron las palabras que pronuncia él? He aquí el cordero. ¿El qué? No dijo ni la vaca, no. Dijo que el cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Entonces, bíblicamente, son doctrinas que tú tienes que saber. Bíblicamente, cuando Jesús se bautiza y Juan lo está bautizando, está transfiriendo los pecados de la humanidad sobre Cristo Jesús. Entonces, lo que está pasando en Levítico es una sombra de lo que estaba por venir. Ya en la realidad, en Jesús, es lo que hace, y yo creo eso, que Él hace, es toma mis pecados, toma los pecados de la humanidad. Que si nosotros le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Entonces, el bautismo, ¿qué representa? Bien por lo que dijeron por ahí, seguir sus pisadas y lo demás, pero bíblicamente lo que representa es que Él carga, toma sobre sí los pecados de la humanidad. Y así como el corderito se iba al desierto hasta que moría, así Jesús 3 años estuvo cargando con nuestros pecados. Pero tenía que morir. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y si tú no crees en Cristo Jesús, si tú no entregas, no confías tus pecados, entonces tú estás asumiendo eso. Pero alguien tenía que morir. Y ese alguien éramos nosotros, que íbamos rumbo ¿para dónde? Diga conmigo, para el infierno. ¿El infierno es real? Claro, Jesús habló del infierno. Ahí está la parábola del rico y Lázaro. Existe un infierno. Existe un infierno. Ah, pero ¿y el purgatorio? ¿Dónde lo deja? Es que el purgatorio no está escrito en la Biblia. El purgatorio fue una invención humana. Eso no es bíblico, eso no es divino. Eso no es inspiración de Dios. El purgatorio se inventa por el papado como una fuente de adquirir ingresos, porque necesitaban dinero. Ahí no se manejaban los billetes como hoy en día, no se hacían transacciones bancarias, no era así, no era páseme, no, era con monedas, y entre más grande era la moneda, tenía que mayor valor. Entonces colocaban unas urnas inmensas y les dijeron, mira, si tienes un familiar que haya muerto, ustedes traen la moneda, entre más pesada mejor, y cuando cae la moneda, el alma de esa persona va para el cielo. Wow. Y todos comenzaron a llevar. Hasta el día de hoy se practica eso. Pero ¿cuántos saben que el destino del alma lo determinamos cuando estamos vivos? Dígale que está a su lado. Es ahorita que estamos vivos que determinamos para dónde vamos. Por eso es que el hombre sabe, estamos hablando de el hombre sabe, eso lo tiene que saber el hombre. Y si no lo saben, pues para eso es la reunión, para que aprendamos. Y entonces Jesús, con el bautismo, una vez más, recibe los pecados de la raza humana. Pero como alguien tenía que morir, por eso Él muere de esa manera. ¿Por qué Jesús no murió un infarto? ¿Por qué no fue que se accidentó y murió Jesús? ¿Por qué tenía que morir de esa manera? ¿Por qué tenía que derramar esa sangre? ¿Y por qué fue tan brutal la muerte de Cristo Jesús? Mis amados, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no habrá ¿qué? Limpieza de pecados.
Y tenía que morir de esa manera. Tenía que con su sangre limpiarnos de todo pecado. Y Cristo murió. Entonces Pablo nos enseña que Cristo fue crucificado, que Cristo, diga conmigo, murió. Pero quedó allá, quedó en la cruz. No, Jesús no quedó en la cruz. Aunque la tradición muestra a un Jesús ahí en la cruz como derrotado, como vencido. Jesús fue bajado de la cruz y fue sepultado. Ahora, ¿quedó sepultado? ¿Quedó ahí? No. Nosotros creemos, porque la Biblia dice que Cristo resucitó. ¿Cuántos días duró? ¿Qué estaba haciendo Jesús en esos 3 días? ¿Qué estaba haciendo? Quitando la autoridad. Estaban los demonios celebrando y juá, le ganamos, lo vencimos. Cuando llega Jesús y le quita las llaves de la muerte, para que la muerte no siga siendo lo que gobierne, lo que asuste, lo que amedrente. Entonces Jesús le quita las llaves de la muerte. Y Pablo lo escribe de esta manera: ¿a dónde está, muerte, tu aguijón? Y Jesús no se queda solamente con las llaves y las guarda, sino que Jesús resucita. Y dice la escritura, exhibiendo a los principados y potestades públicamente, triunfando sobre ellas. Y diciendo, ¿esto es lo que los asustaba? No se preocupe. Y resucita para demostrar que ni siquiera la muerte lo pudo vencer. Eso creemos en Jesús. Eso cuando habla de que el hombre sabe, debe saber estas cosas que son básicas, que son fundamentales, que son doctrinales, que nos deben llenar de confianza, para demostrarnos que el alma está viva y será viva hasta la eternidad. ¿Sí sabían eso? Que nosotros tenemos vida eterna. Lo que pasa, escúcheme, lo que pasa es que esa vida eterna se puede pasar en 2 lugares diferentes. Uno, vida eterna con Dios, con Cristo, en el paraíso. Eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros, a darnos vida eterna. Pero también hay muerte, muerte eterna, que se pasa ¿en dónde? En el infierno, condenación eterna. Hay vida eterna o condenación eterna. Y repito una vez más, ¿quién determina el destino del alma? Nosotros. Eso no es pagando ahí para que otros recen. No. Somos nosotros en esta tierra. Y el hombre tiene que saber eso. Ese es el mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación es que un día Jesús resucitó, y que así como Jesús resucitó, nos dará también un cuerpo glorificado, y que este cuerpo que está desgastado, que se enferma, que se desalienta, que ya no tiene ganas, que no tiene alientos, la promesa es que el Señor un día nos dará un nuevo cuerpo, semejante como al de Cristo Jesús. Amén. Y gozaremos la eternidad con Él. Eso lo debemos saber nosotros, y eso es lo que nos basta. Fíjense que en todo esto, ese proceso de salvación, ¿quién lo hizo? ¿Qué hicimos nosotros para eso? Nada. Lo único que el Señor nos pide es que ¿qué? Que creamos. Y digamos que ciegamente nosotros debemos creer. Yo por lo menos, no sé ustedes, pero yo creo eso. Y eso es lo que me da paz y tranquilidad. Y que no tengo que agregarle nada más. Las últimas palabras de Jesús en la cruz, ¿cuál fue? Consumado es. Todo está terminado. Todo se terminó. Lo que tenía que hacer, se hizo. Ahora, Jesús ascendió después de que resucitó y más de 500 lo vieron, sus discípulos lo vieron y lo demás. Pero Jesús fue levantado en gloria. Y ahora, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. ¿Cómo está Jesús? Ahí lo miras en Hebreos capítulo 1, versículo 3, y nos muestra que Jesús en qué posición está. Sentado. ¿Por qué está sentado? Cuando uno se sienta, ¿por qué se sienta? ¿Para qué se sienta? Para descansar. Jesús en este momento está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? ¿Qué está esperando? La orden. ¿Cuál orden? Que venga. Ya todo lo que tenía que hacer Jesús, ya lo hizo. Lo único que está esperando es la orden. ¿Por qué no ha venido Jesús?
¿Por qué no ha venido por su iglesia? Él ya está que se le... ¿Por qué? ¿Por qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué dijo Pedro? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos que procedan al arrepentimiento. Procedan. Porque tal vez en las iglesias y en el mundo entero hay personas que no han entregado su vida a Cristo Jesús. Y aunque haga parte de una membresía, aunque lleve mucho tiempo congregándose en una iglesia, posiblemente habrán muchos que no se han convertido al Señor, que no son salvos todavía. Y no queriendo, no es porque él no pueda, no. Próximo evento mundial, ¿será que Jesús viene, se levanta de su trono y viene y lleva a quién? A su iglesia. ¿Qué sigue después de eso? Los tiempos de tribulación. Tribulación. ¿Quién va a pasar por la tribulación? Todos aquellos que no son hijos de Dios, porque a sus hijos previamente el Señor los llevó. ¿Sí? Eso lo tenemos que saber. Y entonces cuando Pablo dice que tenemos que saber, es entender que en Cristo, diga conmigo, todo está hecho. Que Cristo finalizó la labor, la tarea. ¿Cuál es la diferencia? Si a usted le preguntan, hermano Manuel, si le preguntan de qué religión es, ¿qué contesta? ¿Qué religión es? Hermano Jerónimo, ¿qué religión es? Marilita, si le preguntan de qué religión es, ¿no sé qué contesta? Nosotros como cristianos, el hombre debe saber que el cristianismo no es ninguna religión. No es ninguna religión. No somos parte de una de las 217 religiones que hay. El cristianismo no es una religión. ¿Cuál es la diferencia del cristianismo con cualquier religión? Que la religión, que la palabra religión es ¿qué? Religión, ¿qué es? Religere los mecanismos del hombre, a ver qué tanto hace para acercarse a Dios. ¿Qué hace el hombre para? Y todo este trayecto se llama religión. ¿Y qué hace el hombre? ¿Qué busca hacer? ¿Qué pretende el hombre hacer para acercarse a Dios? A través de obras, por ejemplo. Haga obras, que si usted hace obras se acerca a Dios. Haga esto, haga lo otro. Pague misas, o sea, con todo el respeto. Pero es que nada de eso está soportado en la Biblia. Entonces son invenciones humanas. Son cosas que le agregan. Sí, crea en Cristo, pero más haga esto. Crea en Cristo, pero más haga lo otro. Vístase de esta manera. Ahora, con eso tampoco estamos hablando de un libertinaje para vivir de cualquier manera, vestir de cualquier manera. No, porque hay que ser decorosos. Pero tampoco estamos diciendo que para que una persona sea salva tiene que creer en Cristo, pero tiene que vestirse de esta manera. No, porque eso tiene que ser una convicción. ¿De acuerdo? Entonces, la religión hace eso. Pero el cristianismo es diferente. El cristianismo es Dios acercándose al hombre a través de una persona. No es que cualquier camino nos conduce a Roma. Sí, puede que cualquier camino nos conduzca a Roma, pero no al cielo, no a la salvación, no a la vida eterna. Es que eso es lo mismo. No es lo mismo. Porque la Biblia dice que solamente hay un mediador y un salvador entre Dios y los hombres. ¿Que es quién? Cristo Jesús. Solamente en Cristo hay salvación. Con el respeto. No estamos atacando ni nada. Simplemente la Biblia está diciendo que el hombre tiene que saber. El hombre tiene que conocer. Quitarse todos preconceptos, paradigmas, filosofías, doctrinas que le enseñaron por la tradición, pero que no tienen ningún fundamento bíblico. Eso lo tiene que saber el hombre. Entonces nosotros como cristianos entendemos que Jesucristo basta, que lo que Él hizo, así es, que ya está hecho. La religión es lo que tengo que hacer. El cristianismo es lo que ya fue hecho. Hay una gran diferencia. ¿Sí? ¿Han notado eso? 1 Corintios, por favor, abran su Biblia. Capítulo 12, verso 3.
En ese orden de ideas, entonces vamos a analizar este pasaje. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino ¿por qué? El Espíritu Santo. Ustedes notarán que en la Biblia hay dos maneras de escribir espíritu. Cuando ustedes encuentran en la Biblia la palabra espíritu con minúscula, ¿a qué hace referencia? Al espíritu del hombre. Y cuando la Biblia habla y escribe con espíritu con mayúscula, ¿a quién hace referencia? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Para que tengan en cuenta eso y no se confundan cuando leen la Biblia. Espíritu con minúscula es el espíritu del hombre. Espíritu con mayúscula hace referencia a Dios. Y entonces, así con ese orden, dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu, entiendas el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Una palabra ahí interesante, es la palabra anatema. ¿Qué es anatema? ¿Alguien puede llamar maldito a Jesús? ¿Qué es maldecir? Es una palabra compuesta. Maldecir, decir mal, hablar lo que no es. Habrá algunas personas que diciéndose conocer de Dios pueden hablar mal de Jesús, maldecir a Jesús. Sí. Uno dirá, no, sí. ¿Cuándo se habla mal de Jesús? ¿En qué momento esta palabra anatema nos muestra? Ya dice la Biblia, que leímos en Hebreos 1:3, que el Señor está ahí, está en el cielo, está sentado, está esperando la venida, la orden para venir por la iglesia. Cuando una persona sin querer, quizás algunos queriendo, pueden maldecir a Jesús. Cuando, escúcheme en esto, cuando creen que Jesús lo que hizo no lo hizo completo y que él tiene que dar una ayudadita, algo, diciendo, pues Jesús, esto que hizo pues fue interesante, pero le faltó algo. Cuando tiene ese concepto, de cierta manera está despreciando lo que Cristo hizo. Tengo que ayudarle. O sea, sí, yo creo todo esto me parece bonito, pero yo también tengo que poner de mi parte. Y cuando piensa que tiene que poner de su parte, está diciendo, tengo que ayudar. Es decir, no lo terminaste, déjame, yo te ayudo. Déjame, yo termino esto. Y ahí está despreciando. Y ese desprecio es lo que la Biblia habla como anatema. Es decir, cualquier cosa que le sume, que el hombre diga, sí, pero esto es anatema. Porque nuestra fe tiene que estar fundamentada en la obra completa, diga conmigo, completa, que Cristo hizo por nosotros. Que no le faltó nada. Cuando alguien dice, no, sí, no, la Biblia me parece interesante, pero el fundador dice esto. No, la Biblia está bien, pero a mí un ángel me mostró esto. Le sumó. Ahí ya es una religión. Ahí ya es un anatema. Porque está de cierta manera diciendo, esto está incompleto, este libro, tengo que completarlo con esto. Esta revelación que está ahí, ¿cuántos saben que la Biblia tiene la revelación completa? Que es la palabra profética más segura. Y que yo no puedo decir, bueno, no está en la Biblia, pero a mí Dios me muestra esto. No. Y ustedes deben tener cuidado, ya se lo he dicho muchas veces, tener cuidado con el tema de las profecías y lo demás. Toda profecía tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que haber hablado ya con Dios, ya Dios te tuvo que haber dicho, y utiliza un profeta para confirmar lo que ya Dios una vez te dijo. Entonces, no es que yo veo, Dios me muestra, hay una cantidad de cosas, porque ya hay una religión, ya hay un anatema que hay que tener cuidado. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, cualquier persona que niegue al Hijo está negando al Padre. Cuando una persona dice que Jesús no es el Hijo de Dios, ya nagas. Porque Jesús dice, el Padre y yo uno somos. Entonces cualquiera, es eso, ese es anatema. Cualquiera que dice, se lo dice, pero yo creo tal cosa, no. Ya, todo, mire, amados, tenemos la guía.
la guía del éxito. Que si nosotros nos dejamos guiar por ese patrón que está en la Biblia, listo. Cualquier cosa que les digan que esté fuera de la palabra de Dios, alerta. Ojo con eso. No es de Dios. Puede ser el que se cree el super ungido, el super famoso, el que llena lugares, pero si lo que esa persona está diciendo no está soportado en la palabra de Dios, no lo filtren, no lo pasen, no lo dejen entero. Por eso Dios nos dejó a alguien. Yo me voy, pero les dejo ¿a quién? Al Espíritu Santo, el Consolador. Y Él los guiará ¿a qué? A toda verdad. ¿Cuál es la función específica del Espíritu Santo? ¿Cuál es? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Noten, Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, soy un camino, refiriéndose a que no soy una religión más. Soy el camino. Allá están las religiones, pero yo soy el camino. ¿Yo soy qué? La verdad. Hay muchas verdades que son cuestionables, pero la verdad absoluta es Jesús. Y la verdad absoluta la tenemos aquí en la palabra de Dios. Por eso podemos estar seguros, porque tenemos la brújula, porque sabemos para dónde vamos. Por eso no nos tiene que asustar todo lo que está pasando. ¿Cuántos saben que todo lo que está pasando ya está escrito aquí en la Biblia? Ya está escrito. Juan, tome nota de esto que te voy a decir, allá en la isla de Patmos, y comienza a redactarle. Y viene todo lo que es la revelación, que se conoce como el Apocalipsis. Léelo. Entonces, en ese orden de ideas, cuando vemos las cosas, no nos asustamos, porque sabemos que ya está ¿qué? Escrito. El hombre sabe, todo esto lo hemos sacado de lo que Pablo ha dicho. El hombre sabe, debe saber estas cosas. Y si no las sabe, para eso es la iglesia, para eso es la palabra de Dios, para que nos formemos y nos capacitemos. Vamos entonces a la Biblia, Juan 16, versos 13 y 14. Dentro de todas las funciones del Espíritu Santo, la principal función es que el Espíritu Santo conduce a la gente a la verdad que es Cristo Jesús. Y dice Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el qué? Os guiará a toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es conducirnos, llevarnos a la verdad. Porque no hablará, dice la Escritura, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, es decir, Él me edificará, me pondrá, me colocará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Diga conmigo, Él es el alfa y el omega. El Espíritu Santo, dentro de la Trinidad, ¿qué persona es? Estamos hablando de conceptos básicos. ¿Cuál es la primera persona de la Trinidad? El Padre. ¿Cuál es la segunda persona de la Trinidad? El Hijo. Y la tercera persona, el Espíritu Santo. Y la tercera persona nos conduce a la segunda persona, que es Cristo Jesús, porque diga conmigo, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Y Él nos conduce a toda verdad. Entonces, esto lo tiene que saber el hombre. Sigamos, Gálatas 2, volvamos a Gálatas por favor, 2:16. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que Pablo está exponiendo, diciendo que nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús, no por las obras. Verso 16, Gálatas 2:16. Nosotros también hemos creído en Jesús, pero ya sabemos que ese creer, ¿qué es? ¿Qué? Lo que Cristo hizo. Ya ustedes a esta altura ya tienen que saber lo que Cristo hizo. Nació, fue bautizado, fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó. Lo creemos, tenemos la convicción de eso. Nadie nos puede quitar ese concepto. El resto son añadiduras. Y ellos dicen que nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces alguien podría preguntarse a esta altura, bueno, pastor, ¿y entonces las obras qué?
Porque Santiago dice que la fe sin las obras es que muerto. Entonces, ¿le metemos obras a esto o no? Y la respuesta es la siguiente. Nosotros debemos hacer obras, pero no para la salvación, sino que las obras que nosotros hacemos es como una demostración que ya tenemos la salvación. Es diferente. ¿Me están entendiendo? Yo no hago obras para ser salvo. Yo hago obras para demostrarle que tengo la salvación. Y como tengo la salvación y la justificación, entonces hago las obras. Las obras son un fruto de mi salvación. No es lo que yo tengo que hacer para ganarme la salvación. Es un concepto completamente diferente. La religión tradicional dice que tiene que hacer obras. Y la gente se dedica a hacer obras y entonces mueren y creen que se van al cielo porque hicieron muchas ¿qué? Obras. Porque fueron buenos. Porque regalaron, porque hicieron, porque dieron mercado, porque le dieron juguetes a los niños en diciembre. Hice obras. Pensando que eso les va sumando, les va sumando. Y la Biblia dice en Santiago, perdón, en Isaías, dice que esas obras delante de Dios son como ¿qué? Trapos de inmundicia. Oh. Porque si no tienen a Cristo Jesús, de nada les sirve. No por obras, para que nadie se gloríe. Ah, yo hago obras. Es que ustedes no hacen obras, yo sí. ¿Qué? No tiene a Cristo. Sus obras no sirven para nada. Al contrario, están sumándole para perdición. Wow. Por eso creemos en Cristo Jesús. Por eso nuestra confianza está en Cristo Jesús. Creemos que Jesucristo, ¿a qué horas murió Jesús? De acuerdo a lo que nos dice la Biblia, aquel día, que puede haber sido un viernes. ¿A qué horas? ¿Por qué no a la 1? ¿Por qué no a las 2? ¿Por qué no a las 5 de la tarde? Ustedes saben que los rituales que hacían en la expiación del Cordero, a las 3 lo mataban. A las 3. Por eso tenía que morir a las 3, porque era la sombra de lo que iba. ¿Y qué pasó en ese lapso de las 12 a las 3 de la tarde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la humanidad? ¿Qué pasó físicamente? 12 del día, en plena luz, el sol resplandeciente, pero a las 12 ¿qué pasó? Se oscureció. Tinieblas vinieron sobre la tierra, dice la escritura. Terremotos y una cantidad de cosas. De las 12 a las 3. ¿Por qué razón? ¿Qué estaba sucediendo en lo espiritual? Eso lo sabemos en lo físico porque la Biblia lo dice. Pero ¿qué estaba pasando en lo espiritual? ¿Qué estaba sucediendo en lo espiritual? El hombre tiene que saber esas cosas. ¿Qué estaba pasando? Cada vez que nosotros hacemos algo, va cayendo en la copa. Cada pecado va siendo sumado. Va sumando en la copa. Y ese día, 12 del día a 3 de la tarde, Dios cogió la copa de la ira y la derramó sobre Jesús. En otras palabras, Jesús de las 12 a las 3 pasó un literal infierno. Toda la ira de Dios sobre Cristo Jesús, sobre el pecado de aquel que nunca cometió pecado, aquel que estaba colocado en esa cruz porque nos ama y que no le importó pasar eso. No le importó pasar un infierno para que tú y yo no pasemos por el infierno. Para que tú y yo, si creemos en Cristo Jesús, no tengamos que pasar por el infierno. Por eso una persona que tiene a Cristo como Señor y Salvador tiene que tener la certeza y la confianza que no pasará por el infierno. Porque hemos puesto nuestra confianza y estamos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y esa justificación es como si nunca hubiésemos cometido absolutamente nada. Limpios completamente porque hemos puesto la fe en Cristo Jesús. Y para Dios eso basta. El precio que pagó Cristo Jesús fue completamente satisfecha la deuda. Y digo, pago es. No hay deuda. Justificados. Pero ¿qué pasa con aquella persona que dice, bueno, yo respeto allá sus cosas, pero yo sigo por mi lado, por mi religión? Tranquilos.
tienen toda la libertad porque Dios nos dio algo que se llama el libre ¿qué? Albedrío. Tú tomas tu decisión. Pero lo único que te digo y te advierto, tú que estás viendo aquí el video, te advierto, es que si no pones la fe en Cristo Jesús, esa copa de la ira va a ser derramada sobre aquella persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que muestra la Escritura. ¿Nosotros vamos a tener un juicio? Sí. ¿El pueblo cristiano va a tener un juicio? Sí. Pero ¿ese juicio cuál es? No es para salvación, porque ya eso está determinado. Es para galardones. Para galardones, listo. Hizo esto, todo. Coronas recibiremos aquel día. Pero así como las recibimos, Señor, esas coronas solamente son tuyas. Todo lo que hicimos fue por gracia. Lo que recibe, gracias, Señor, de gracia te doy. ¿De acuerdo? Es diferente. Pero aquellos que no tienen a Cristo, será para condenación eterna. Así que, ojo con eso, es lo más importante. Pueden haber cosas muy importantes, hacer dinero, tener empresa, todo eso es muy importante. Pero este es el tiempo de pensar en nuestra salvación. ¿De acuerdo? Sigamos, Gálatas 2:17, por favor. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso que Cristo ministró de pecado. ¿Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué dice Pablo acá? Mire, dicen los historiadores bíblicos que Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Por qué Pablo está diciendo que los pecadores, yo soy el primero? Dijo en alguna oportunidad. O sea, Pablo dijo, yo soy el peor de los pecadores. ¿Por qué él se autocalificó de esa manera? ¿Por qué? Porque Pablo, ustedes saben, Pablo estaba ahí en su formación con Gamaliel, y entonces los acérrimos enemigos estaban dentro. Estos fariseos, los judaizantes y todo ese tipo de personas estaban ahí, y creo que se gozaron y se reían y se burlaban, porque dice la Biblia que lo injuriaban y se burlaban. Le gritaban, a ver, si a otro salvó, sálvate tú. Y Jesús callado, burlándose, escarneciéndolo. Pero Jesús, mostrando su amor, podría haber dado la orden para que hubieran venido legiones de ángeles y hubieran acabado con todo eso, con el mundo entero si quería. Que hubieran caído rayos y todos esos que estaban vociferando, gritando, haberlos dejado mudos, haberlos quitado. Sin embargo, el amor de Cristo no actuó de esa manera, sino que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdona la ignorancia de la gente. Unos burlándose, desacreditándolo, y él demostrando amor. Y Pablo escribe aquí en Gálatas 2:17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. O sea, él entendía que él también era un pecador. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Y está hablando de la justificación, diga conmigo, justificación por la fe. Somos justificados en Cristo Jesús. Mire, la persona lo único que necesita hacer es confiar y creer en Cristo Jesús, en lo que Él hizo. Y tomar eso y decir, yo me apropio de eso. Jesús, te entrego mis pecados, porque yo no quiero pasar por ese infierno. Te entrego mis pecados y me arrepiento, porque sé que tú, en tu amor, me puedes perdonar. Ahora la pregunta es, ¿habrá algún pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar? ¿Será que la persona, por más perversa, por más mala, asesina, mentirosa, violador, por más perverso que haya estado en esta tierra, será que si confiesa sus pecados, acepta a Jesús como Señor y Salvador, se arrepiente, pone la fe en Cristo Jesús, será que esa persona es justificada delante de Dios, limpia como si nunca hubiera cometido nada? Y la respuesta es sí. La mente humana no puede entender eso. La mente humana descalifica, porque la mente humana está acostumbrada a que tiene que hacer cosas, porque no acepta la gracia de Dios, porque le cuesta, porque no entiende que lo que Dios trae es un regalo, y lo único que la persona tiene que hacer es estirar su mano y ¿qué? Y recibirlo. Y ese estirar su mano es la fe. Yo puedo traer un regalo para ti hoy,
Digo, toma, este es tuyo, te pertenece. Yo lo he traído para ti. Pero si tú no estiras la mano y si tú volteas la espalda y te vas, pero dice, yo acepto ese regalo y estiro la mano y lo recibo, estoy actuando en fe. Eso es lo único. Justificación, diga conmigo, por la fe. Ahora, lo de Jesús fue tremendo. Porque lo de Jesús no solamente es, mire, si estamos en un juicio y vamos a ser condenados y nosotros cometimos el delito y lo hemos aceptado, y de pronto se presenta en ese tribunal una persona que dice, yo voy a pagar lo que él hizo, yo pago la multa por él. ¿Eso es bueno o no es bueno? ¿Es una bendición o no? ¿Lo agradecemos o no lo agradecemos? Bueno, Jesús hizo eso, yo pago por él. Pero no solamente eso, no solamente que dijo yo pago, sino que dijo, permiso, yo me pongo ahí, yo voy a pagar el precio, lo que él tenía que pagar, yo voy a estar ahí. O sea, no solamente, escúcheme, no solamente nos restó el pecado y lo borró, sino que dijo, además de que le borro el pecado, le sumo algo, y es que lo justifico delante del Padre. Y que cuando el Padre te ve a ti, no te va a ver a ti con tus pecados, sino que va a ver la sangre, me va a ver a mí que pagué por ti. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, a eso está haciendo referencia el apóstol Pablo. Y se entiende en el mensaje con los discípulos, porque en alguna oportunidad acompañen ahí con Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, verso 10. Hechos es un mensaje que está transmitiendo el apóstol Pedro en un discurso en ese gran concilio en Jerusalén, todos reunidos, el gran concilio, los que se creían mucho, y dice la escritura, Hechos 15:10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, ¿por qué le quieren imponer cosas pesadas a la gente que ni siquiera ustedes han podido llevar, ni sus padres, ni nosotros, ni nuestros padres? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? Salvos, de igual modo que ellos. Hermosas palabras. ¿Por qué las iglesias quieren imponerle yugos a la gente? ¿Por qué quieren esclavizarlos? Por eso es que la Biblia dice, conoceréis la verdad, y la verdad que nos hará libres. Y por eso nace esta serie, Viviendo en la Libertad, para que confiemos en Cristo Jesús, pero no abusando de la libertad para llegar a un libertinaje. No irnos al otro extremo y pasarnos la línea y decir, entonces puedo hacer lo que sea. No, porque tenemos un patrón que tenemos que seguir. Porque tenemos un maestro que dice, sigan mis pisadas. Sigamos en Gálatas, capítulo 2, verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué les está diciendo? A ver, si yo ya destruí esa ley que me condenaba y ya creí la verdad, si vuelvo otra vez a la ley, me hago un transgresor. Si ya fui libre, si ya Dios nos libertó del pecado, ahora aplica para nosotros, si ya Dios nos libertó del pecado, ¿por qué gracia tenemos que volver al pecado? ¿Por qué razón? Si ya el Señor nos hizo libres, ya Él pagó por nosotros, ya lo conocemos, ya sabemos toda la obra que Él hizo por nosotros, ¿por qué pretender volver a caer? Entonces nos hacemos unos transgresores. Por eso es que dice la Biblia que más nos valía no conocer a Cristo Jesús que conociéndolo, darle la espalda. Por eso es que tenemos que ser libres y no dejarnos cautivar por la ley, no dejarnos cautivar por el pecado, por la maldad de este mundo. Porque diga conmigo, en Cristo somos libres. Versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Eso que me mataba, ya. Soy libre de eso, ya.
Me quité ese peso, ese yugo. Ahora vivo para Dios. Y por eso Pablo, de entre todos los escritores, Pablo tiene un lugar preeminente. Por eso Pablo dijo, yo todo, ahora que conozco la obra de Cristo en mi vida, todo lo voy a dar para Cristo. Todo. Y voy a vivir para Cristo. Y el día que yo muera, voy a ganar. Porque para mí Cristo es todo. A fin de vivir, ¿para quién? Para Dios. Porque cuando Cristo murió, murió en mi lugar. Y escúcheme en esto. Voy en la recta final para que entendamos esta revelación que está en la Biblia. Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, la muerte no puede enseñorearse en nosotros. Por lo tanto, escúcheme, hermano. No tienes que estar asustado por la muerte. Algunos se asustan por la muerte. Algunos se amedrentan cuando viene la enfermedad. Cuando sienten que ya como que las fuerzas no están tan tranquilos. Más bien, tomen ese tiempo para estar bien con Dios. Reconciliarse con todos. Estar a cuentas con el Señor. Estar en paz, tranquilos. Hace 8 días lo dijimos. Todos tenemos una fecha de caducidad. Y nosotros nos vamos cuando lleguemos a la fecha de caducidad puesta por Dios. No es cuando un virus, no es cuando un médico, no es cuando el diablo, no. Es cuando Dios lo determine. Y el pueblo de Dios tiene que estar tranquilo, confiado, que estamos en esta tierra y que tenemos que cumplir una misión. Y que cuando ya sintamos que nos vamos, démosle gracias a Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Obvio que cuando se va un ser querido sentimos dolor, nos duele, pero más dolor debe sentir la persona cuando permites que un ser querido parta de esta tierra sin conocer a Cristo Jesús. Porque hay un doble dolor, el dolor de ya no tener el ser querido y el dolor de saber que esa persona partió sin Cristo en el corazón. Eso es lo. Pero si tú tienes una persona, son tus hijos, tus familiares, esposo, quien sea, que parte, pero parte con Cristo, hay un vacío humano, pero ese vacío humano lo llena Dios con la paz y la tranquilidad de saber que esa persona murió en Cristo Jesús. Es eso. Somos transitorios en esta tierra. Ninguno estamos eternos en esta tierra. Ninguno. Tenemos un tiempo de caducidad. ¿Sí lo sabías? Tenemos tiempo de caducidad. Y mientras estemos ahí, mientras no se nos agote el calendario, hagamos lo que nos corresponde hacer en esta tierra. ¿De acuerdo? Permeemos a los demás, afectemos a los demás, seamos influencia para que ellos conozcan del Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo está hablando acá. Porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir, diga conmigo, vivir para Dios. Y termino con lo que dice Gálatas 2:20. Bajo todo ese concepto y bajo ese orden de ideas que Pablo plantea y su pensamiento, dice, con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Escúcheme. No vivamos una vida de crucificados. Porque hay personas que esta vida terminaron viviendo crucificados. Ya Cristo fue crucificado por nosotros. Ya esa crucifixión que Cristo pasó, precisamente la hizo para que nosotros no vivamos crucificados, ni dando lástima, escúcheme, ni sintiéndonos los menos, y viviendo ahí con una amargura, una cara de limón todo el tiempo. No. Al contrario, así como Cristo murió y resucitó, juntamente con Él seremos resucitados. Y Jesús está en este momento en una posición de privilegio para que nosotros, unidos a Cristo, sepamos, escúchame, sepamos que en Cristo tenemos una posición de privilegio. Diga conmigo, posición de privilegio. Si estamos en Cristo, por eso Él enfatizó mucho en el ministerio. Apartados de mí, nada podéis hacer. No se separen de mí, porque en Él está garantizada la victoria. Por eso Pablo, cuando entiende a Cristo, cuando conoce la revelación, dice, yo con Cristo lo tengo ganado todo. Con Cristo todo lo puedo. Con Cristo estoy fortalecido.
Entonces fortalézcase en el Señor. El Hijo de Dios, dígale que está a su lado, el Hijo de Dios tiene que vivir tomado de la mano del Señor. Porque cuando tuvo el lugar a la muerte Jesús, ahí se llevó la muerte y el dolor. Pero en Cristo tenemos que tener una vida de tranquilidad. Por eso está diciendo aquí, y termino, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, mientras esté en mi carne, voy a ser una persona de fe, creyendo que el Señor está conmigo, que Él es mi libertador, que Él es mi sanador, que Él está conmigo, que Él no me abandona, que Él no me deja. Por eso estamos hablando hoy del sacrificio supremo. Él ya pagó ese precio para que nosotros en Cristo Jesús podamos ser justificados. Justificados es presentados como si nunca hubiésemos cometido nada. Limpios en Dios. Limpios en Dios. Sepultando esa vieja naturaleza de pecado, de malos pensamientos, malos comportamientos, y centrándonos en lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor y decirle: Padre, gracias, porque tú nos enseñas a vivir una vida de fe en ti, Jesús. Es una vida de andar en el Espíritu. Es una vida de vivir por la palabra que está aquí, Señor, escrita. Por eso, Señor, nos unimos a esto que Pablo dio en ese discurso tan especial. Y creemos que esa obra que Cristo hizo por nosotros fue suficiente. Sin embargo, si en esta hora hay alguien que escucha este mensaje y que no tiene definido todavía el futuro de su alma, hoy es el día para que tomes la decisión más importante de tu vida. Sé que has tomado decisiones importantes. Algunas han sido acertadas, otras no tanto. Pero la decisión más acertada que tú y yo podemos hacer es la de abrir nuestro corazón y permitirle que Jesús more en nosotros. Es la de decirle: hoy, Señor, hoy quiero confesar que te he fallado, que me he equivocado, que a pesar de conocer las cosas tuyas, Señor, hay actitudes, hay comportamientos, hay cosas que no he hecho, Señor, agradable ante tus ojos. Y hoy reconozco mi pecado delante de ti, Señor, y me rindo ante ti, reconociendo tu poder y tu soberanía. Hoy he escuchado algo de lo mucho que tú hiciste por nosotros. Hemos hablado de algunas cosas, pero si profundizamos son muchas más. Reconozco que tú viniste a esta tierra y caminaste en esta tierra. Te hiciste un hombre como nosotros, que cargaste con nuestros pecados a través de ese bautismo, y que moriste por nosotros en esa cruz del Calvario. Fuiste a la cruz voluntariamente, porque así estaba establecido, porque era necesario, porque estaba dentro de la soberanía de Dios, que tenía que ser de esa manera en ese tiempo y en esa hora, porque Dios es perfecto, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y tú fuiste a la cruz del Calvario. Tú estuviste ahí, Señor, pasando ese infierno que nos correspondía a nosotros, pero por amor a cada uno de los que estamos aquí y hemos creído en ti, tú soportaste ese infierno para que nosotros no pasáramos por él. Y moriste, Señor, porque era necesario, porque la Biblia dice que si no hay muerte, si no hay derramamiento de sangre, no hay limpieza de pecado, y que la paga del pecado es la muerte. Por eso tenías que morir. Y moriste, Señor. Pero moriste para ganar una humanidad entera, un grupo gigante de personas para salvación. Moriste, pero no te quedaste en la cruz. Y fuiste sepultado, Señor. Pero no te quedaste ahí en esa tumba, sino que rescataste las llaves de la muerte y resucitaste, Señor, para mostrarnos que ni siquiera la muerte te pudo vencer, y que la muerte, si estamos en ti, no nos vencerá jamás, porque el que cree en ti no morirá para siempre, Señor. Y nos has dado la victoria, y nosotros creemos en ti, y creemos que hemos sido justificados, Señor, por la fe, por creer eso que tú hiciste por nosotros, por abrir nuestro corazón. Y por eso hoy nos arrepentimos y abrimos nuestro corazón de par en par, para que entres a Él y que te conviertas en el Señor de nuestra vida y en nuestro Salvador, Señor. Y teniendo eso, es suficiente. El resto de la vida simplemente será añadidura.
Si hemos resuelto el problema más grande, el problema con P mayúscula, estamos tranquilos y seguros que todo problema de P minúscula será resuelto, porque ya tú estás en nosotros y no operamos en nuestras fuerzas, sino en el poder tuyo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, todo lo podemos, porque tú eres nuestra fortaleza. Te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.